Lunes 11 de enero de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, seguimos en este inicio del tiempo ordinario y hoy contemplamos a Jesús expulsando a un demonio de una persona. En el ministerio público de Jesús, además de las enseñanzas, de los milagros que vemos frecuentemente, también encontramos continuos exorcismos. Y con ellos el Señor ya está manifestando el carácter espiritual de la redención. Recordemos que había corrientes en Israel que creían que el Mesías vendría a ser una especie de redentor político, que les iba a librar simplemente de la esclavitud de la potencia extranjera que les estaba subyugando, en este caso de Roma. Pero el Señor venía a liberarnos de una esclavitud peor. Nos venía a liberar de la esclavitud del demonio y de la esclavitud del pecado. Porque en todo caso, si la redención hubiera sido exclusivamente política, es decir, si el Señor hubiera liberado a Israel solamente de la potencia extranjera que le dominaba, en ese entonces Roma, sabemos que a lo largo de la historia hubiesen surgido nuevas potencias que dominaran. Esta es la triste realidad del corazón humano. Siempre hay unos queriendo imponerse sobre otros. Siempre hay unos queriendo gobernar sobre otros de manera injusta. Por eso el Señor vino a redimirnos de algo más profundo. Nos vino a redimir del pecado, porque es el pecado en el corazón del hombre el que genera todo este tipo de esclavitudes, el que genera todo este tipo de injusticias. Vamos entonces a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, que tus obras hablen por ti. Segundo, no solo es saber, es vivir. Tercero, estás en combate espiritual. Vamos con el primer punto. Que tus obras hablen por ti. El Evangelio nos dice que las personas estaban asombradas de la enseñanza de Jesús porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y al final del Evangelio se dice que todos estaban estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Y se sorprenden porque incluso el Señor mandaba a los espíritus inmundos y estos le obedecían. Esto, por supuesto, logró que la fama del Señor se extendiera por todas partes. Queridos amigos, aquí estamos viendo la autoridad de Jesús que reposaba no solamente en sus palabras, sino en sus acciones. El Señor no solamente predicaba hermoso, el Señor no solamente tenía un mensaje contundente, el Señor no solamente tenía fuerza en sus palabras, sino que sus palabras estaban respaldadas por sus hechos. Y de tal manera el Señor estaba predicando contra el mal, que ese mal incluso salía de las personas. De tal manera era la autoridad contra el demonio, que el demonio efectivamente salía de la gente. La coherencia de Jesús les llevará hasta la cruz. El Señor respaldará incluso con su propia vida todo lo que ha dicho. No va a ceder absolutamente en nada. Esto después harán los apóstoles, cuando mueran mártires por aquello que creen, por aquello que predicaban. Y es el Evangelio el que hoy nos está invitando a nosotros a hacer lo mismo. Y esto es particularmente importante en nuestra cultura. Una cultura que tal vez se cansó de discursos, pero que está sedienta de testigos. Una cultura que se cansó de que la gente hable bonito y no viva aquello que habla. Se cansó de que la autoridad dependa de un papel que le dan a una persona y no del testimonio de su vida coherente. Por eso el Evangelio hoy nos habla y nos pide que seamos coherentes,
nos pide que nuestras obras sean más elocuentes que nuestras palabras. He dicho esto en varias ocasiones, pero me encanta repetirlo. Alguna religiosa española decía que hoy los jóvenes escuchan a través de sus ojos. Es bastante curiosa la expresión, pero lo que trata de decir es que están cansados de discursos, pero quieren ver testigos, quieren ver personas que viven aquello que predican, que viven aquello que creen, personas que tienen autoridad, porque no solo hablan, sino que viven conforme a aquello que hablan. Y eso nos lleva al segundo punto. No solo es saber, es vivir. Es increíble lo que los demonios le dicen a Jesús. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Querida familia, estos demonios sabían quién era Jesús. Y sin embargo, esto no les dio la salvación. Porque no basta con saber, no basta con entender. Claro que es importante saber, claro que es importante entender, claro que es importante meditar la palabra de Dios y tratar de comprenderla en su profundidad. Pero si esto no se hace vida, si esto no se traduce en obras concretas, si de la razón no pasa al corazón y del corazón no pasa a la vida, pues nos estaremos comportando como estos demonios. Reconocemos a Jesús, sabemos quién es Él, pero no nos salvamos. Pero no queremos aceptar su salvación. Esto tiene mucho que ver con aquello que el apóstol Santiago dice en su carta en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tremendas palabras del apóstol Santiago y caen como anillo al dedo a esta meditación. Familia, tal vez esto es lo que más me toca a mí el corazón de este evangelio. Y particularmente me toca el corazón porque he sido una persona a la que le ha encantado conocer. He querido profundizar mucho en la palabra, he querido profundizar mucho en mi fe, pero hoy el evangelio me está exhortando y me está diciendo, y de todo esto que has estudiado, y de todo lo que conoces de Jesús, ¿cuánto vives? Recuerda que al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces la tentación podría ser, muy bien, entonces prefiero no saber más, porque si me van a exigir más, prefiero no saber más. No, queridos amigos, la solución no es esa. La solución es, si sé más, entonces voy a pedir la gracia para vivir mejor. La gracia para ser más coherente. Porque ciertamente el conocimiento de la palabra libera. El conocimiento de la palabra nos ilumina en medio de las tinieblas en que nos encontramos. El conocimiento de la palabra nos llena de gozo. El conocer a Jesús nos llena de entusiasmo. Entonces debemos pedirle a Dios la gracia de poder vivir aquello que conocemos, de no ser como estos demonios. Reconocían a Jesús, pero no vivían la enseñanza de Jesús. Y para ello, pues nosotros tenemos la ayuda de la gracia. Es que nadie te está diciendo que solo lo vas a lograr. Nadie te está diciendo que con tus propias fuerzas lo vas a lograr. El Señor siempre nos garantizó su presencia. Él dice que Él es la vid y que nosotros somos los sarmientos, y que lejos de Él no podemos hacer nada. Es decir, la única manera para que la palabra de Dios no se quede solamente en nuestra cabeza, sino que baje al corazón y del corazón llegue a nuestras manos, a nuestras obras concretas, la única manera es pedir a Dios la gracia. Por eso no nos cansamos de repetir en estas meditaciones aquella oración de San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, tú hoy en la palabra me estás exhortando y me estás pidiendo que no solamente deje el conocimiento en mi cabeza, sino que lo haga vida. Pues dame la gracia, Señor, para hacerlo, porque yo solo no soy capaz. Yo me esforzaré orando, me esforzaré tratando de cumplir con aquello que me pides, pero tu gracia es finalmente la que lo logrará en mí. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tercero, estás en combate espiritual. El Evangelio nos dice que después de que Jesús exhortó al espíritu inmundo, este tiró al hombre al suelo, lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Amigos, estamos en un combate contra Satanás, en un combate espiritual. Tradicionalmente la teología espiritual ha dicho que tenemos tres grandes enemigos de nuestra alma: el mundo, el demonio y la carne. Y cuando hablamos del mundo como enemigo del alma nos referimos al ambiente de pecado, de donde procede el apelativo mundano. Lo mundano es todo aquello que se opone al Evangelio.
Lo mundano se expresa en todos aquellos ambientes que son contrarios a la enseñanza de Jesús, que se burlan de Cristo, que tienen sus propias máximas, que tienen su propia filosofía contraria a la del Evangelio. Ese es un gran enemigo, el mundo. Luego está el demonio que hoy Jesús expulsa y que nos muestra que Él tiene el poder para expulsar. Finalmente está la carne, que se refiere a la sensualidad, a los apetitos desordenados que tenemos dentro de nosotros. Son tres enemigos del alma que de alguna manera nos llevan al más importante de todos nuestros enemigos, que es el pecado. Porque cualquier otro enemigo finalmente podrá matar nuestro cuerpo, pero solo el pecado puede matar nuestra alma eternamente. Esto significa que hay que combatir, significa que hay que luchar. Por eso el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, nos exhorta para el combate. Y así dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Hasta aquí la cita del apóstol San Pablo. Amigos, significa que debemos ser valientes y debemos pedir a Dios la gracia para poder combatir. El Señor no te va a abandonar, pero tienes que entender que la vida espiritual implica eso: combate, esfuerzo, trabajo interior. Hay personas que quisieran vivir una espiritualidad solamente de tranquilidad, de paz, de serenidad, algo así como lo que propone la nueva era. Déjame decirte que la espiritualidad cristiana sí encuentra la paz, pero solo como fruto del combate. La paz para los cristianos no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia del cumplimiento de la voluntad de Dios. Estas espiritualidades más bien importadas de Oriente, estas espiritualidades que se agrupan en lo que conocemos como la nueva era, le han hecho mucho daño a las personas católicas, porque nos han hecho creer que se puede vivir la vida espiritual sin ningún tipo de lucha, sin ningún tipo de combate. Y el Señor nos ha dicho con toda claridad que el que quiera venir en pos de Él debe negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirle. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando combatimos adecuadamente, entonces se obtiene la paz interior, la paz de saber que estamos viviendo conforme a lo que Dios enseña. Y ahí se cumple lo que dice una bellísima oración litúrgica: en tu voluntad, Señor, está mi paz. Oremos. Amado Señor, hablabas con autoridad y vivías con autoridad, y hoy nos exhortas a nosotros para que nuestras obras hablen más que nuestras palabras. Y eso es una gracia que te pedimos hoy, porque solos no somos capaces. Sí, Señor, nos encanta escuchar tu palabra, nos encanta instruirnos con aquello que nos enseñas, pero en ocasiones no vivimos aquello que tú nos dices. Por eso hoy pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo para poder ser coherentes, para poder ser consistentes en nuestro interior, que aquello que creemos sea lo mismo que vivimos. Y esto, Señor, implica un combate. Y si no es tu gracia la que combate en nosotros, vamos a perder. Por eso te lo digo hoy una y mil veces: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces: primero, que tus obras hablen por ti. Segundo, no es solo saber, es vivir. Tercero, estás en combate espiritual. Compromiso. Les invito para que oremos a San Miguel Arcángel con la bellísima oración compuesta por el Papa León XIII, que empieza diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.